Have you ever heard the term, it depends on the glasses with what you look? ¿Ha escuchado el término de prende el cristal con que se mira? It's a saying in different languages. It all depends on the glasses with which you look. Hay un dicho que existe en diferentes idiomas. En español decimos depende del cristal con que se mira. So like this, it looks very different from like this. Se ve muy diferente. Esto es lo único con lo que yo veo. Now I'm ready for a nap. It's dark. Ahora, si se pone oscuro, estoy listo para una siesta. But it sure is. Anything in life depends with what glasses do you look at it. Y es muy cierto, todo depende del cristal con que se mira. Perspective make a big difference. La perspectiva hace una gran diferencia. You can look at with the perspective of, man, this is too hot today. Usted puede mirarlo con la perspectiva de verdad que hace calor hoy Maybe día. I should just go out early and go home. Me puedo ir temprano. Or you can look with the perspective of, well, God have allowed this. There is a reason for it. O puede decir, voy a sacarle el jugo al verano. Let me be attentive to the message and see what God have to say to me. Voy a estar atento al mensaje y voy a escuchar lo que Dios tiene para decirme. So for the last 10 weeks, we've been talking about miracles at La Casa. En las últimas 10 semanas tuvimos nuestra serie de mensajes sobre milagros. And we have seen the hand of God doing miracles among us week after week. Y hemos visto la mano de Dios haciendo milagros semana tras semana. And as the section of miracles in the book of Matthew come to an end, Y al venir a un final la sección de milagros en el libro de Mateo, Matthew summarized it for us Mateo lo resume para nosotros with this scripture in Matthew 9, y nos resume con esta escritura en Mateo capítulo 9, verse 35 to 38. del versículo 35 al 38. Since it's a very small scripture, we're going to read it in both languages. Y como es una escritura corta, la vamos a leer en ambos idiomas. Adelante, mi amor. Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo a sus discípulos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Now in English it says, Jesus went through all the towns and villages teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. It's interesting how Jesus ends by saying the harvest is plentiful. Es interesante cómo Jesús termina diciendo, la cosecha es grande. Ask the Lord of the harvest to send workers into his field. Así que pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. What is this scripture about? ¿De qué se trata este pasaje? Why is it the summary that Matthew chose to end the section of miracles? ¿Y por qué Mateo escoge este pasaje para concluir la sección de milagros? I believe that Matthew wanted to remind us the core of Jesus' ministry. Yo creo que Mateo quería recordarnos el corazón del ministerio de Jesús. Jesus was I don't know how to say that word in English, entrepreneurial, something like that. It's such a hard word in English. Jesús era un emprendedor. He was starting a new business. Estaba comenzando una nueva empresa. He was starting the church. Estaba comenzando la iglesia. He was inaugurating the kingdom of God on earth. Estaba inaugurando el reino de Dios sobre la tierra. But as someone that was starting something new, Pero al estar comenzando algo nuevo, he focused only on three things. se enfocó en tres cosas. He didn't do everything that is needed. No hizo todas las cosas que podía He hacer. didn't solve every problem. No resolvió todos los problemas. Matthew reminds us Y Mateo nos recuerda, that Jesus focused on teaching, que Jesús se enfocó en enseñanza, preaching the gospel, la predicación del evangelio and healing every sickness. y la sanidad de los enfermos. That's what ministry is about. Y de eso se trata el That ministerio. was Jesus' calling. Ese fue el llamado de Jesús. And that's the calling of the people of God. Y ese es el llamado del pueblo de That Dios. is your calling. Ese es su llamado. And that is my calling. Ese es mi llamado. Whatever station in life we're in, En cualquier etapa de la vida en la que estemos, Jesus was called to teach,
Jesús nos llama a enseñar. And to teach what? ¿Enseñar qué? He was called to teach the truth of the kingdom of God. Jesús enseñaba la verdad del reino de Dios. The Bible says that he went to every village and every town, Jesús dice, la palabra nos dice que él fue por todas las villas y los pueblos and he went teaching from place to place. y fue enseñando de un lugar a otro. The first thing that Jesus did was to teach the truth. Lo primero que hizo fue enseñar la verdad. And there is a reason why he taught the truth. Y hay una razón por la que él enseñaba la verdad. He himself tells us, Y él no los dice. you shall know the truth, and the truth will. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Los hará libre. That's right. So he taught us the truth so the truth can set us free. Él nos enseñó la verdad para que la verdad pueda liberarnos. He went from place to place, synagogue to synagogue, teaching the truth. Así que él iba de lugar en lugar, de sinagoga en sinagoga, enseñando la verdad. There's a lot of lies out there. Hay muchas mentiras por allá. There's a lot of false information. Hay mucha mala información. There is a lot of bad websites. Hay muchas páginas malas. There's a lot of terrible reels out there. Hay reels con mentiras tremendas. But praise God for the church. Pero bendito sea el Señor por su Praise iglesia. God for every believer. Bendito sea el Señor por cada creyente. Praise God for every one of you. Bendito sea el Señor por cada uno You de and I ustedes. are called to teach the truth. Porque nosotros somos llamados a enseñar la verdad. Of course, to teach it, we got to know it. Pero para enseñarla tenemos que saberla. Jesus didn't need to know it. Jesús no necesitaba He saber, already aprenderla, was the truth. porque Él es la verdad. But we gather every Sunday to learn the truth of God. Y nosotros nos reunimos cada semana para aprender la verdad de We Dios. gather in life groups to learn the truth of God. Nos reunimos en nuestros grupos de vida para aprender la verdad de Dios. We go to Foundations, Victory Day, equip and empower to learn the truth of God. Vamos a nuestras clases de fundamentos de Día de Victoria para aprender la verdad de Dios. But it's not to get fat spiritually. Pero no es simplemente para engordarnos It's not to espiritualmente. get complacent spiritually. No es para quedarnos contentos espiritualmente. O sea, It's not to go deep spiritually. no es simplemente para ir a lo profundo de las verdades espirituales. Always tell people, watch out who's going deep, you might drown. Y yo siempre le digo a la gente, cuidado con ir muy hondo, por ahí se ahoga. Are you teaching somebody else? Estás enseñando a alguien más. Everything that you learn, Todo lo que aprendemos, go as deep as you want, vaya tan profundo como pueda, as long as you teach it to somebody else. siempre y cuando esté enseñando la verdad a The alguien más. calling of Jesus and our calling is to teach the word. Porque el llamado que Jesús nos da es enseñar la palabra. You do not need a pulpit for that. Y no se necesita un púlpito para You do not enseñar. need a microphone. No se necesita un micrófono para You do not enseñar. need a title. No necesita un título para You enseñar. you do not need permission from us. No necesita permiso de los pastores. Teach the word. Enseñe la palabra. Teach the word. Enseñe la palabra. Wherever you go Donde sea que vaya and to whoever you can, y a quien sea que encuentre, teach the word. enseñe la palabra. And when you don't have anything to teach, Y cuando no tiene nada para enseñar, come back and we'll equip you. vuelva y siga siendo equipado. We'll continue to send you to keep teaching the word. Y vamos a continuar enviándole para que The predique la second palabra. para part que of enseñe la Jesus' palabra. ministry La segunda parte del ministerio de was Jesús proclaim the good news. fue proclamar las buenas nuevas. Preach the good news. Predicar las buenas nuevas. Friends, people don't have good news out there. La gente no tiene buenas noticias allá There's afuera. a lot of bad news on every website. Hay muchas malas noticias por todos lados. There's a lot of bad news in the media. Hay muchas malas noticias en los medios And sociales. it is true, our world is hurting. Y es cierto que nuestro mundo está dolido. But that doesn't change the fact that the good news is true. Pero eso no cambia el hecho de que las buenas nuevas son ciertas. Jesus died on the cross. Jesús murió en la cruz. He rose from the dead on the third day. Se levantó de los muertos al He tercer día. conquered sin and death. Conquistó al pecado y la He muerte. paid for all of our sins combined. Y pagó por todos nuestros pecados. And He offers us eternal salvation and eternal communion with Him for free. Y nos ofrece salvación eterna y comunión con Él gratuitamente. All we need to do is to receive it Y todo lo que necesitamos hacer es recibirlo. and believe in it. Y creer en ello. And then we receive the miracle of eternity. Y recibimos el milagro de la eternidad. Preaching the gospel was Jesus' mission, El predicar el evangelio fue la misión de Jesús. but He didn't keep it for Himself. Pero no se la quedó para sí solo. He handed it over to each one of us. Nos las entregó a cada uno de nosotros. Then the Bible says that and He healed every sickness. Y luego la escritura nos dice que Él sanó todas las enfermedades. Now it gets a little bit tougher.
Eso se nos pone un poco más difícil. We can teach. Podemos enseñar, We can preach. podemos predicar, We can yell. podemos gritar, We can do everything we can. podemos hacer de todo. But healing people, Pero sanar a los enfermos, doing miracles, hacer milagros, that's not a power that we have. ese no es un poder que nosotros tenemos. That's a power that only God has. Es un poder que solo Dios tiene. So how can we do it? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? We trust in Jesus' own promise. Confiamos en la promesa de Jesús. Those who follow me, Aquellos que me siguen the same works I did will do, harán las mismas obras que yo hago and even y greater. aún mayores harán. Jesus had ministry for 3.5 years only. Jesús tuvo su ministerio solamente por 3 años y We medio. have a lifetime to operate miracles in the power of the Holy Spirit. Y nosotros tenemos toda la vida para operar milagros en el poder del Espíritu Not Santo. by our own power, No por nuestro propio poder, not by our own wisdom, no por nuestra propia but we sabiduría, trust in the power of the Holy Spirit. sino confiando en el poder del Espíritu We Santo. walk in miracles. Andamos en milagros. We believe God for miracles. Le creemos a Dios por milagros. You pray, Usted ora, God does the miracle. Dios hace los milagros. That's how it works. Así es como funciona. If we pray, Si nosotros oramos, He does the miracle. Él hace los milagros. Now, why did Jesus do all that? ¿Por qué Jesús hizo todo eso? Look, I see my campus team just walking in. Can we give them a big round of applause? Come on, y'all. They just drove 4 hours to be here. I want a bigger applause than that. Los universitarios Come han manejado on, y'all. 4 horas para llegar. They were at their campus retreat and just walked in this morning. Ellos estaban en un retiro y acaban de llegar a este momento. Why did Jesus taught, preached, and perform miracles? ¿Por qué Jesús enseñó, predicó e hizo milagros? This is the heart of today's sermon. Y ese es el corazón del mensaje hoy I'm día. not going to speak long, No voy a hablar largo, not because it's hot, no solamente porque hace calor, but because I believe that God has a word from you to receive. sino porque creo que Dios tiene una palabra para que usted reciba. Not necessarily to think about a lot, Y no se necesita mucho pensar, but I would love for you to receive this word. pero sí se necesita recibir. It is what the scripture says. Esto es lo que la Escritura nos dice. Jesus did all that Jesús hizo todo esto because when he looked at the crowd, porque cuando miró a la gente, he found them hopeless. los vio sin esperanza. Hopeless. Sin esperanza. That's why Jesus did everything he did. Y por eso fue que Jesús hizo todo lo que hizo. He did it to restore hope, Lo hizo para restaurar la esperanza, to give hope to those that have lost hope. para darle esperanza a aquellos a los que la han perdido. Listen, you can lose everything else Usted puede perder cualquier otra cosa and still live, y seguir vivo, but without hope, pero sin esperanza it's very difficult. es muy difícil. Very difficult. Es muy When you difícil. don't have anything to hope for, Cuando no tiene nada que esperar, when you've lost all hope of a better tomorrow, cuando pierde la esperanza de un mañana when you've mejor, lost all hope of a better job, cuando pierde esperanza de un mejor of a better trabajo, home, de un mejor hogar, of a better anything that you need, de un mejor cualquier cosa que necesite, without hope, sin the esperanza, heart is broken. el corazón se rompe. That's what the scripture says. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Jesus looked at the multitude Cuando Jesús vio a la multitud, everywhere he went, por donde quiera que fue, and he found them hopeless. los vio sin esperanza. So what moved Jesus' ministry Así que lo que movía el ministerio de Jesús was his view, era su the perspectiva. lens that he looked through, Los lentes a través de los cuales él miraba, what he saw in people's eyes, lo que vio en los ojos de la gente, sadness and hopelessness. tristeza y desesperanza. They had lost the view of the kingdom of God. Habían perdido la perspectiva del reino de Dios. They have lost the view of the power of God. Habían perdido la perspectiva del poder de Dios. They were crushed under the power of the Roman Empire. Estaban siendo oprimidos por el imperio romano. It had been a few hundred years since any great prophet showed up. Habían pasado cientos de años desde que un profeta grande se hubiera manifestado. They were hopeless. Así que se sentían sin esperanza. So Jesus went all around teaching, Así que Jesús fue por todos lados enseñando, preaching, predicando and performing all kind of y miracles haciendo toda clase de to milagros restore their hope. para restaurar su And esperanza. as we were preparing and praying for this Sunday, Y al es prepararnos y orar por este mensaje, the Holy Spirit told us, el Espíritu Santo nos dijo, bring them hope back.
Tráeles esperanza Bring them de hope vuelta. back. Tráeles Receive esperanza de hope from vuelta. Christ this morning. Reciba la palabra de Dios esta mañana. Whatever your situation is, Cualquiera sea su circunstancia, don't allow the lie of the enemy. no permita la mentira del Your enemigo. depression is not hopeless. Su depresión no es falta de Your esperanza. marital difficulties are not hopeless. Su situación matrimonial no Your está sin esperanza. cancer is not hopeless. Su enfermedad no está sin Your esperanza. bank account is not hopeless. Su cuenta bancaria no está Whatever sin you're going through esperanza. today is not hopeless. Lo que sea que usted está atravesando, The no King está of sin hope is esperanza, here. porque el Rey de toda esperanza The está power aquí. of God is here. El poder de Dios está aquí. And He's here to restore your hope. Y Él está aquí para restaurar tu esperanza. It's not by understanding, Y no, eso no viene por it's entendimiento, by faith. sino por la fe. Receive it by faith. Así que reciba por fe. Your calling is from God. Tu llamado es de Dios. This is a word for somebody here. Y esa es la palabra de Dios. No one can take away your calling. Nadie puede quitarte tu llamado. No one can take away your blessing. Nadie puede quitarte tu No bendición. human has the authority to do that. Ningún humano tiene la autoridad para God sits on the throne. Dios se sienta sobre el trono. You are His child. Usted es su hijo. He saved you. Él te ha salvado. And He has a blessing for you. Y Él tiene una bendición para tu vida. Have hope today. Así que tenga esperanza hoy. That's what Christ went doing from village to Y village. eso fue lo que Jesús fue haciendo de pueblo en pueblo. What He saw was hopelessness. Lo que Él vio fue desesperanza. And He decided, I'm going to do something about that. Y Él dijo, voy a hacer algo al respecto. But Jesus knew, I got 3 years. Jesús sabía que tenía 3 años. Él sabía que exactamente su ministerio iba a ser unos 3 años y medio. He knew that his ministry will last about 3.5 Y él years. sabía que su ministerio no acababa en el trono, primero tenía que pasar por la cruz. And he knew that in his ministry he had to go through the cross. Él sabía que el sufrimiento se venía. He knew that suffering was coming. Sabía que después de la cruz venía la resurrección. But he knew also that after the cross came the Y resurrection. después de la resurrección él iba a ascender, a sentarse en el trono. And after the resurrection, he was going to sit at the throne by God. Así que si él quería que la esperanza llene el mundo, So if he wanted hope to come back to the world, tenía que encontrar obreros. he had to find workers. Porque la necesidad es muy grande. Because the need is too great. La necesidad es muy grande. The need is huge. Entre 8.000 millones de personas en este mundo. There is about 8,000 billion people on this planet. Casi 4 billones aún no han oído el mensaje del And Evangelio. about 4 billion has never heard the word of the gospel. A nuestro alrededor, en nuestra amada Nashville, And here around us in Nashville, the buckle of the Bible Belt, and donde supuestamente todo el mundo conoce el evangelio. supposedly everybody have heard the gospel in Nashville. Se supone que todo el mundo ha escuchado el evangelio aquí. Statistics says that over 85% of people don't go to church Aún aquí, el 85% de las personas no va a la iglesia. on a regular basis. They go for Christmas and Easter, but that doesn't count. Van de vez en nunca. Statistics says that our city still needs the gospel, Nuestra ciudad necesita el evangelio. still needs Jesus. Necesita de Jesús. Not only those that were born and raised here, No solamente aquellos que nacieron y se han we criado have en esta people zona, from all nations in the city now. sino que tenemos gente de todas las naciones en nuestra ciudad aquí. And many of them have not heard the gospel. Y muchos de ellos no han escuchado el evangelio. But God brought them here Y Dios nos los ha traído aquí for someone to preach hope to them. para que nosotros le prediquemos la esperanza. Jesus had a view Jesús tenía una visión. of the hopelessness of people. Él podía ver la desesperanza de la gente. He understood the need. Él entendió la necesidad. The need was workers. La necesidad eran obreros. The need is not money. La necesidad no es gente. The need La is necesidad no not es dinero. the need is not buildings. La necesidad no es edificio. It helps to have both of these things, Y ayuda a tener estas cosas. but they solve nothing. Pero ellos no resuelven el The problema. real need is workers. Porque la verdadera necesidad es The obreros. real need is people that are willing to go the extra mile to share the Lo gospel. que se necesita es gente que esté dispuesta a ir y predicar el evangelio. Jesus looked at the people. Jesús miró a la gente He saw their pain y cuando vio su dolor, and he understood the real need. él entendió la verdadera necesidad. That's why he says, Y por eso dijo, the truth is, la verdad es, the harvest is plentiful. la cosecha es mucha, The workers are few.
pero los obreros son pocos. He said that 2,000 years ago Lo dijo hace 2000 años atrás, when he only had 12 disciples. cuando tenía solo 12 discípulos. 2025, Y ahora en el 2025, this remains true. esto sigue siendo cierto. The harvest is plentiful. La cosecha es mucha. We do not lack harvest in Nashville. We do not lack harvest in No Nashville. nos hace falta más cosecha aquí en We do Nashville. not lack harvest in the nations of the world. No nos hace falta cosecha en las naciones del mundo. People are ready for Jesus. La gente está lista para oír de People are Jesús. ready for hope. La gente está lista para People recibir are ready esperanza. for the gospel. La gente está lista para el evangelio. In fact, they're desperate for it. De hecho, están desesperados por el evangelio. What we need is more workers. Lo que necesitamos es más obreros. The need is for workers La necesidad es de obreros. everywhere, Por donde quiera, in every area. en todas las áreas. And what are those workers called to do? ¿Y qué son? ¿A qué están llamados esos obreros? I'm sure you're thinking that I'm going to push you toward the tables and sign up for your serving in the next year. Yo sé que piensan que ya los voy a empujar a las mesas para que se inscriban para el servicio el próximo año. But I think there's something more important than that. Pero creo que hay algo aún más importante que eso. Yeah, we'll visit the tables later. Vamos a visitar las mesas en un minuto. But God is calling you today, Pero Dios te está llamando primero each one of you. a cada uno de It is nosotros. not an accident that you're here today. No es un accidente que estés aquí hoy día. Young or old, Joven o viejo. I did not call you by phone to invite you today. No los llamé a cada uno para You are invitar. here because the Holy Spirit called you to be here today. Porque están aquí porque el Espíritu Santo los ha traído. Jesus is calling you to His ministry, Jesús los está llamando a su ministerio, not our ministry, no a nuestro ministerio, not a name. no a un nombre. As much as we love La Casa Church, Así como amamos a la Casa Church, we ain't calling you to La Casa. no los estamos llamando a la casa, We're calling you to Jesus' ministry. los estamos llamando al ministerio de Jesús. Teach the truth, Enseñar la verdad, preach the gospel, predicar el evangelio, heal the sick. sanar a los enfermos. God is calling you to walk in His footsteps. Jesús los está llamando a andar en sus pisadas. For that, you don't need a title. Y para eso no se necesita un título, You don't need recognition. no se necesita You reconocimiento, don't need a denomination. no necesita una denominación. You need to respond like Isaiah the prophet responded. Necesitas responder como respondió el profeta Isaías. Here I am, Lord. Heme aquí, Señor, Send me. envíame a mí. That's all you need Es todo lo que se to have the necesita. disposition to serve. Tener la disposición para servir. I promise you, we will equip you. Le prometemos equiparle. Now, you got to come when we invite you. Tiene que venir cuando lo invitamos. See, Victory Day is in 3 weeks from now. El día de Victoria ya viene en 3 semanas. We offer it for free. Lo ofrecemos We gratuitamente. do everything we can to prepare for it. Queremos prepararlo lo mejor que podemos. But if you don't come, Pero si usted no viene, you won't receive the empowerment that happens there. no va a recibir el poder de lo que sucede We ahí. want to do everything we can to equip you. Queremos hacer todo lo que podemos para equiparlo. In October, we have a class called Equip, En octubre tenemos nuestra clase de equipar, where we teach you how to start the life group, donde le enseñamos cómo empezar un grupo de how vida, to lead the life group, cómo dirigir un grupo de how vida, to make disciples, cómo hacer discípulos, how to share your faith in evangelism. cómo compartir su fe en el evangelismo. So we're going to offer that. Vamos a ofrecerle eso. We are happy to equip you. Estamos felices de equiparle, But ministry happens when you receive the call pero el ministerio se lleva a cabo cuando usted recibe el llamado from Christ de Jesús that the harvest is plentiful, de que la cosecha es mucha but the workers are few. y los obreros pocos. Jesus saw the need. Jesús vio la necesidad. We look at needs with our own eyes. Nosotros vemos las necesidades con nuestros propios ojos. If we just have a good AC, we can serve God better. Si tuviéramos mejor aire acondicionado, serviríamos mejor al Señor. If the parking was easier, we could serve God better. Si fuera más fácil el parqueo, podríamos servir al Señor mejor. If the service was earlier or later, depending on who you are, we can serve God better. Si el servicio fuera más temprano o más tarde, serviríamos mejor al If Señor. we just finally get a building, then we can serve God Si better. pudiéramos conseguir un edificio, al fin podríamos servir mejor al Señor. None of these things are the answer. Pero ninguna de estas cosas es la respuesta. All of these things are great. Todas ellas necesarias. Love to have them all. Me gustaría tenerlas a But todas, none of these things are the answer. pero ninguna de ellas es la respuesta. Jesus knew the need.
Jesús vio la necesidad The need is workers. y la necesidad de And the obreros. Holy Spirit is speaking to you this morning. Y el Espíritu Santo le está hablando esta mañana. Are you willing to be a worker for Christ? Usted necesita ser un obrero para We're going Cristo. to talk about that for just a couple of minutes. Vamos a hablar de eso por un momento. Because there are different kinds of worker. Porque hay diferentes tipos de obreros. But the general calling of every believer Pero el llamado de todo creyente is to work for Christ. es de trabajar para Cristo. Not for the Yusufs. No para los Yusef, That goes very, very short. porque eso no dura mucho. It doesn't even go well for me. No me dura ni a mí, me If dura I mucho got el to work for impulso. myself, I'll go home and sleep now. Si trabajara para mí mismo, ya me iría a dormir. You're not called to serve us. No está llamado a servirnos a You're not nosotros. even called to serve La Casa. No está llamado ni siquiera a servir a la Thank you casa. for all what you do for your church. Gracias por todo lo que hace por su iglesia. You ain't called to serve a church. Pero no está llamado a servir una iglesia. You're being called to serve God Almighty. Está llamado a servir al Dios Because Todopoderoso. you understand the hopelessness that's in the world. Porque se da cuenta de la desesperanza You que hay en este mundo. understand that you have been saved and you are going to an eternity with Christ. Y porque usted sabe que Dios lo ha salvado y que tiene una eternidad You con Cristo. understand that if Jesus returns today, you have a guaranteed entrance to the kingdom of God. Porque usted sabe que si el Señor viniera hoy día, usted tiene una entrada segura en el reino de los cielos. And you understand that the majority of people in this world are not. Pero la mayoría de la gente en este mundo no lo tiene. That's why you work. Por eso es que trabajamos. That's why you accept the call from Christ. Por eso es que aceptamos el llamado de Because Jesucristo. you know Porque usted sabe people are lost, que la gente está perdida, you are found. pero usted ha sido encontrado. People are away from God, La gente está lejos de Dios, you are in communion with Him. pero usted está en comunión con Cristo. And the desire of His heart, Y el deseo del corazón de Dios, like John 3:16 tells us, como nos dice Juan is 3:16, for none to perish, es que ninguno and for perezca, all to be saved. sino que todos vengan al That conocimiento. is what moves us to serve. Y eso es lo que nos mueve al servicio. That is what moves us to be workers. Eso es lo que nos mueve a ser obreros. Not because we have it all together, No porque ya lo sabemos todo, not because we understand the whole Bible. no porque nos conocemos la Biblia de tapa a I've been tapa. studying the Bible 36 years and I still don't understand all of He it. estado estudiando la Biblia toda mi vida y aún no la entiendo por Not completo, because we understand the reality of the world. sino porque entendemos la realidad del mundo. People are hopeless. La gente está sin People are esperanza. lost. La gente está perdida. We know the truth. Nosotros conocemos la verdad We understand that the need is more workers. y sabemos que la necesidad es por mayor obreros. So we say to the Lord, Así que nosotros le decimos al Señor, here I am, Lord, send me. heme aquí, Señor, envíame a mí. Jesus had a view Jesús tenía una of the perspectiva, hopelessness in the world. la desesperanza del mundo. He understood the need Él entendía la necesidad of more workers. que es de mayor cantidad de obreros, But he had the weirdest answer for that need. pero tenía la respuesta más rara a esa necesidad. If it's me, Si yo fuera and I know that the need is workers, y yo supiera que la necesidad es obreros, I'll do exactly what I'm doing right now. haría lo que estoy haciendo ahorita. Recruit, 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 Reclutar, recruit, reclutar, recruit. reclutar. Inspire you, Inspirarle, force you, obligarle, bribe you, sobornarlo, do anything I can to have you sign up to serve God. a hacer lo que sea para que usted se registre para servir a Dios. And that's what Marcel did. I don't do that anymore. Y eso fue lo que hizo He Marcel. prepared all these amazing tables to bribe you. Así que le estamos por sobornar con una papita. I'm just kidding. This is a team effort that Marcel headed. Este es un esfuerzo de equipo. But the truth is, Pero la verdad es, Jesus didn't try to force us. Jesús no trató de obligarnos. Here's the answer for the dilemma that Jesus had. Esta es la respuesta del dilema que Jesús tenía. Pray. Oren. What? ¿Qué? Not sign up? No, regístrese. No, just No. pray. Ore. Not commit right now, right now, right now. Comprométase ahorita, ahorita, ahorita. Who commits to 1,000 hours? Who commits to 500 hours? ¿Quién se compromete a 1000 horas, a 500 horas? None of that. Nada de eso. Pray. Oren. Ore al Señor de la cosecha para que envíe obreros a su cosecha. Pray to the Lord of the harvest to send workers to his harvest. Porque cuando nosotros oramos al Señor de la cosecha, Because when we pray to the Lord of the nadie harvest, ama la cosecha más que Dios.
Nobody loves the harvest more than God Nadie himself. ama a los perdidos más que Dios. Nobody loves the lost more than God Él fue a himself. la cruz y murió por ellos por amor. He went to the cross and died for them, for his love for them. Él quiere que todos sean salvos. Because he wants everyone to be saved. Cuando nosotros le oramos al Señor de la cosecha, And when we pray to the Lord of the harvest, el Señor comienza a llamar obreros. he starts calling workers. Así que, ¿qué he hecho yo esta semana? So what have I been doing all week? He estado orando al Señor de la cosecha. I have been praying to the Lord of the harvest, Señor, llama obreros a tu cosecha. asking God, call workers to Llama your líderes harvest. a tu cosecha. Call leaders to your harvest. Porque la cosecha es grande en Nashville. Because the harvest is plentiful in Nashville. We might have soon to go to 2 service right here at Sevier Park. Pronto probablemente tendremos que hacer 2 servicios. Whether we like it or not. Nos guste o no, Look around you. We got no more place to grow. no tenemos lugar más donde crecer. I don't know what else we can do. No sé qué más podemos hacer. So we don't have a problem of harvest. No tenemos problema de cosecha. We have a problem of leaders, Tenemos un problema de líderes, of workers. de obreros. And what do? Así que, ¿qué hacemos? We pray for workers. Oramos por obreros. Here's how we pray. Y esto es lo que oramos. Lord of the harvest, Señor de la cosecha, send workers to your harvest. envía obreros a tu Now, cosecha. this is a very dangerous prayer. Esta es una oración muy Because peligrosa. usually when you pray that way, Porque normalmente cuando usted ora de esta manera, God start calling us. Dios empieza a llamarlo a usted. God start calling each one of us. Nos empieza a llamar a cada uno de nosotros. As I promised, there are different levels of workers. Como les dije, hay diferentes tipos de obreros, Not levels, different types, that's a better way. diferentes clases de obreros. There are people that God called to leave everything behind and be in full-time ministry. Hay gente a la que Dios ha llamado para que deje todo atrás y se dedique a tiempo completo al This ministerio. is a super dangerous part of the sermon Y esta es la parte más peligrosa del mensaje. for me. Because when I say that, I know that the Holy Spirit is calling you. Porque yo sé que al decir esto, el Espíritu Santo le está llamando. He might call you somewhere else. Y lo puede estar llamando a otro lado. But because we want to reach every nation in our generation, Pero porque queremos alcanzar a toda nación en nuestra because we want generación. to change the world for Christ, Porque queremos cambiar el mundo para Cristo. we stand here firmly saying, Sí, estamos aquí parados diciendo, there are some of you that the Holy Spirit is calling to be in full-time ministry, hay personas que están aquí a quienes Dios está llamando al ministerio a tiempo completo. to step out of the boat like Peter did last week in faith, A salir fuera del bote como lo vimos que hizo Pedro la semana pasada and walked on water, y caminar sobre aguas trusting Jesus. confiando en Jesús. Some of you are being called by God Algunos de ustedes están siendo llamados por Dios to leave the comfort of your full-time job where you have a great security salary. a dejar la comodidad de su salario seguro. I ain't calling you, I got nothing for you. Yo no lo estoy llamando porque yo sé que no tengo nada para ofrecerle. Actually, I got a lot for you, I just don't have any money for you. Tengo mucho trabajo para ofrecerle, pero ningún dinero. But the Holy Spirit is calling some today. Pero yo sé que el Espíritu Santo está llamando a He's algunos. speaking with some people today. Yo sé que Dios está llamando a algunos You are called to full-time ministry. que son llamados al ministerio a tiempo completo. And if the Holy Spirit is calling you, Y si el Espíritu Santo te está llamando, our advice is to answer like Isaiah. les aconsejo que responda como lo hizo Isaías. Here I am, Lord. Heme aquí, Señor, Send me. envíame a mí. And the Lord will prepare you. Y el Señor lo va a preparar. He ain't going to send you tomorrow. No lo va a enviar mañana. There's a process. Hay un proceso. There's a couple in our church in Bolivia Hay una pareja en nuestra iglesia de we Bolivia have been talking with for more than 2 years. con la que hemos estado hablando por 2 And años. recently they received confirmation of the call of God to full-time ministry. Y recientemente recibieron el llamado de Dios al ministerio a tiempo completo. And in this last trip, we talked with them and with their pastors. Y este último viaje hablamos con ellos y con sus pastores. And both of them are engineers. Ambos son ingenieros They're quitting their jobs. que están renunciando a sus trabajos And they're by faith deciding to be missionaries to the great nation of Argentina. y van a volverse misioneros a Argentina. They don't have any money, No tienen dinero and we don't have either. y nosotros tampoco tenemos, But they believe that God called them.
Pero ellos saben que Dios los ha llamado And we as a church are going to stand with them. y nosotros nos vamos a parar al lado de ellos. Soon they will be here in Nashville and you'll get to know them personally. Pronto estarán aquí en Nashville y los va a poder conocer We're going to personalmente. equip Pedro, Jorge, and Paola right here at this church. Y los vamos a equipar aquí mismo. Because when God calls you, Porque cuando Dios te llama, He equips you. Él te equipa. He provides for you. Él provee para ti. Then He sends Y you. luego Él te envía. Do not look at human beings for these answers. No busque estas respuestas en seres humanos. Just say yes, Lord. Simplemente diga, sí, Señor. And sincerely and humbly, Y sincera y humildemente. we can tell you that we have been saying yes, Lord, for 30 plus years. Les podemos testificar que hemos estado diciendo, sí, Señor, por más de 30 años. When 6.5 years ago, the Lord said, get out of your comfort zone and plant La Casa Church, Y cuando el Señor nos dijo que plantáramos la casa, a bilingual church in the heart of Nashville in the south of the United States. una iglesia bilingüe en el corazón del sur de los Estados Unidos. You're going to preach sermon in 2 languages. Van a predicar en 2 idiomas. And you're going to set up and tear down. Y van a tener que montar y desmontar. I thought for 6 months. Yo pensé por 6 meses. Been 6 years. Ya han sido 6 años. But we stepped out in faith and said, yes, Lord. Pero estuvimos en fe y hemos dicho, sí, Señor. We didn't even choose the name. Ni siquiera escogimos el You know how nombre. the name La Casa started? ¿Saben cómo comenzó el nombre de la casa? We invited 2 people to our home. Invitamos a 2 personas a nuestra casa. Romina was one of them. Romina fue una de ellas. And we said, come to mi casa and let's pray. Vamos a la casa y vamos a orar. And we started gathering every Sunday to pray at mi casa. Y cada domingo nos juntamos en nuestra casa a orar. And it sounded just cool for us to continue calling it La Casa. Y así que nos sonó bien seguirla llamando la The casa. funny thing is that from the first 2 Sundays, God started bringing people that speak only English. Y después de 2 semanas el Señor empezó a traernos gente que solo habla inglés And people that speak only Spanish. y gente que solo habla español. So we said, okay, we're going to call it La Casa Church. Sounds Así que la cool. vamos a llamar la casa Church. It wasn't a great plan, it was a lot of discernment. No fue un gran plan con mucho discernimiento. You just take a step of faith and God is with you. Simplemente tomamos un paso de fe y Dios estaba Now con nosotros. please take a second and look around you. Ahora toma un segundo y mira Please do alrededor it. suyo. Please look around you. Por favor, mira alrededor Can you suyo. give an applause to the Lord? Y denle This un is- aplauso al Señor. This is what God does. Eso es lo que Dios hace. We're a diverse church Somos una iglesia diversa with people from different countries. con gente de diferentes países. I would never have dreamt that God would send us people from so many nations. Nunca hubiera soñado que Dios nos iba a enviar gente de tantas I naciones. don't even know if dreamt is a proper word or not in English, but I'm saying it anyway. Soñó. It is? Okay, good. Step out in faith. Salga en fe, Step out in faith de un paso de fe and say, yes, Lord. y diga, sí, If Señor. God is calling you to full time, Si el Señor lo está llamando al ministerio a tiempo completo, say, yes, Lord. diga, sí, Then Señor. come talk to us. Y luego venga y hable con nosotros. We'll walk with you. Vamos a caminar con usted. Don't quit your job tomorrow. No renuncie a su trabajo mañana. Say, yes, Lord. Diga, sí, Señor. Come talk to us. Venga y hable con nosotros. We will work with you step by step. Y vamos a trabajar con usted paso a paso. But God is calling you. Si Dios lo está llamando. Your job is to say, yes, Lord. Su trabajo es decir, sí, Señor. His job is to equip you El trabajo de Él es equiparle and to provide for you. y proveerle. Because God is not in the business of poverty. Porque Dios no quiere tenerlo en pobreza. He does not want you to lack any food. Dios no quiere que pase hambre. He does not allow us to lack any food. Él no nos ha permitido pasar hambre. He will provide Él proveerá and then he will send you. y luego le va a enviar. Where would he send you? ¿Dónde le enviará? Yes, it could be because of what we always talk about. Sí, podría ser por lo que constantemente estamos hablando. It could be to the nations. Podría ser a las naciones. But I believe that God is also calling some people today. Pero sé que también Dios está llamando a algunas personas By the Spirit of God, por el Espíritu de Dios. God is calling some people today to the most important and valuable ministry that we have. Lo está llamando al ministerio más importante y valioso que He is tenemos. calling you to campus ministry. Le está llamando al He ministerio is calling you universitario. to get and rescue young people on campus. Que le está llamando para ir a rescatar a jóvenes. God is calling some of you. Dios los está llamando a algunos de ustedes Step out in faith. para que salgan en fe He says, I'll go. y digan, yo iré. I'll talk to the atheists. Yo hablaré con los ateos. I'll talk to the agnostics. Yo hablaré con los I'll agnósticos. talk to the confused. Hablaré con los I'll confundidos show them the love of Christ. y les mostraré el amor de Cristo. God is calling you Si Dios te está llamando to campus ministry. al
ministerio And if universitario. this is you, Y si ese es usted, yes, Lord, diga sí, Señor, come and talk to us. y venga y hable con We will nosotros. hook you up with Heather and she'll take it from there. Y Heather se va a encargar de usted. But I truly believe also that some of you are being called by God Pero sé que algunos de ustedes están siendo llamados por Dios to the community. para nuestra comunidad. Our city is hurting. Nuestra ciudad está sufriendo. Racial divide, Hay división racial, injustice, injusticia, pain, dolor, financial problems. problemas A financieros. lot of people cannot afford to rent a room, much less an apartment. Hay mucha gente que no puede ni siquiera alquilar un cuarto. The problem, the solution is not money. Pero la solución no es el dinero, The solution is workers. la solución son los God obreros. needs workers. Dios está llamando obreros. Reach out to others with the message of the gospel. Alcance a otros con el mensaje del The Evangelio. Holy Spirit is calling you. Si el Espíritu Santo te está llamando, You might say, I know that I'm called, tal vez usted diga, yo sé que soy llamado, but I'm not called to full time. pero no soy llamado a tiempo completo. That's okay. Eso está bien. We got room for part time. Tenemos lugar para los que tienen llamado a medio tiempo. 10 to 20 hours a week. We'll take you. 10, 20 horas los recibimos. We'll equip you. Lo vamos a equipar. We'll help you to raise your support Le vamos a ayudar a levantar sus so fondos you can serve God part time. para que pueda servir a Dios en medio tiempo. And some of you might say, I don't even have that amount of time, Y tal vez algunos digan, no tengo ni siquiera eso, but I can serve God for 5 to 10 hours a week. pero puedo servir a Dios 5 horas, 10 horas a la semana, Just in my free time. en mi tiempo libre. Not as a volunteership. No como un We never voluntariado. volunteer to serve God. No somos voluntarios en el servicio de We are Dios. servant of the Most High God. Somos siervos del Dios So you viviente. might be called to just give 5 hours to go and share the gospel with others. Tal vez tienes 5 horas con las que puedes ir y compartir el Evangelio con Lead otros. a life group. Dirigir un grupo de vida. Teach the gospel to others. Predicar el Evangelio a otros. Say, yes, Lord. Diga, sí, Señor. We will equip you. Nosotros le equiparemos, We'll empower you. le empoderaremos And we will send you to serve God. y le enviaremos a servir a Dios. The Holy Spirit is calling you today. Si el Espíritu Santo le está llamando Would hoy, you please take a minute and close your eyes? puede tomar un momento para cerrar sus We're going to ojos. do what Jesus called us to do. Vamos a hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. Señor de la cosecha, Lord of the harvest, envía obreros a tu cosecha. send workers to your harvest. Señor Jesús, Lord Jesus, te pedimos por obreros. we ask you for workers. Manda obreros. Send workers. Manda obreros a tu cosecha, Señor. Send workers to your field. Manda obreros a tu cosecha, Padre. Send workers to your field. Señor, te pedimos que los llames, We ask you to call them. que los equipes We ask you to equip them. y que los envíes. And we ask you to send them. Oramos que proveas para cada uno de ellos. And we ask you to provide for each one of them. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Gracias por por aquellos que son llamados a la universidad. Thank you for those who are called to campus ministry. Gracias por quienes están llamando para alcanzar jóvenes en la universidad. Thank you for those you are calling to reach the young people in college. God, I pray for young people and students today. Señor, oramos por los estudiantes esta That mañana. even as they hear this message, they're hearing a call for Que al- ministry. Están escuchando este mensaje, están escuchando el llamado al ministerio. Lord, you know that your harvest needs workers here in Nashville. Señor, tú sabes que tu cosecha necesita obreros aquí en So Nashville. Lord God, send workers to your harvest. Señor, envía obreros a tu cosecha. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen.